Hola a todos, en este tutorial os voy a dar la solución del ejercicio 1 de base de datos que os envié. Os recuerdo que ese ejercicio tenía un archivo con el enunciado y un archivo con la base de datos empezada, que contiene ya la primera parte del ejercicio, que es la tabla. Si abrimos el enunciado, como veis, dice: a partir de la base de datos clinicamedica.odb, que contiene una tabla llamada pacientes con 8 registros. En primer lugar, crea un formulario y añade 2 registros más. En segundo lugar, edita ese formulario para que tenga una mejor apariencia, realizando todas estas tareas. Separa el nombre del campo y la celda, distribuye los campos y agrega un título y un logo a esa ficha. A continuación, pide que a partir de la tabla de pacientes creemos y guardemos 2 consultas sin restricciones, y por último, crear y guardar un informe. Pues bien, vamos a abrir el archivo de base de datos, doble clic sobre este archivo y comprobamos que tenemos una tabla ya creada que se llama pacientes. Si hacemos doble clic, como veis, tiene 8 registros ya creados. El primer ejercicio dice que creemos un formulario. Un formulario hay que crearlo en el apartado de formularios a partir del asistente. Seleccionamos la tabla pacientes, añadimos todos sus campos, continuar, siguiente, señalamos uno de los ejemplos de formulario, que puede ser este segundo, vamos a siguiente, siguiente, el color que nos apetezca, por ejemplo este primero, y por último le ponemos el nombre al formulario. Como veis en el texto del ejercicio dice que se debe llamar registro de pacientes. Por tanto, este formulario se llama registro de pacientes. Le damos a finalizar y ahí tenemos nuestro formulario, que como veis incluye los 8 registros que tenía previamente la tabla. A continuación nos dice que tenemos que añadir 2 registros completos más de los que hay. Por lo tanto, le damos hacia adelante hasta llegar al registro número 9, que estará vacío. Como veis, es este. Y añadimos otro más. El registro 9. Vamos a poner, por ejemplo, que es casado. Nombre Pedro. Apellidos López Murcia, con mayúscula. Edad 45, ciudad Ceutí, patología resfriado, compañía Adeslas y observaciones fuma. Otro registro será el siguiente y el último, código 10, está soltero, se llama Ana Molina Martínez, edad 34, ciudad Murcia, también resfriado, compañía Sanitas, y observaciones, pues por ejemplo, no fuma. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos 10 registros en total.
Le damos a guardar para que se guarden los dos últimos que hemos hecho. Si cerramos esto, ¿que quiere guardar los cambios? Sí. Por tanto, ya tenemos un formulario que es este. Ahora nos pide que editemos el formulario. Botón derecho, la opción editar. Nos abre el formulario en modo edición, de forma que tenemos que ir desagrupando en todos los campos para que separe la celda del nombre. Botón derecho, desagrupar. Y esto nos permite manejar las celdas y los nombres por separado. Este código es lógico que sea más pequeño. Estoy casado puede venir aquí. El nombre es lógico que sea más pequeño que los apellidos. Esto se puede quedar igual y las observaciones pues puede ser un poquito más grande. Además nos pedía que añadiésemos un título. Esto se hace en insertar cuadro de texto, como hacíamos en el Writer. El título, si miramos el enunciado, debe ser ficha de pacientes, ficha del paciente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ponemos ficha del paciente. Si lo marcamos, pues podemos aumentar el tamaño, etcétera. Y además, insertar una foto de un logo. Insertar imagen. Yo lo voy a hacer. Insertar una imagen de la galería, de las que tengo aquí. Pues cualquiera me puede servir de ejemplo. Aquí. Por lo tanto, ya he editado el formulario. De nuevo, le doy a guardar, archivo, guardar. Y puedo cerrar. De esta forma, cuando haga doble clic para añadir uno nuevo, ya me traerá este formato. Por lo tanto, ya hemos hecho el apartado A. Crea un formulario y añade hasta 10 registros, y el B, edita ese formulario. Nos queda, por tanto, que hacer lo nuevo que no habíamos hecho en clase, que es las consultas y el informe. Para hacer consultas nos vamos al apartado 2 de la izquierda, que pone consultas. Como siempre, lo vamos a hacer con el asistente, que es la opción número 2. Una consulta, os recuerdo que es obtener datos específicos solamente de algunas columnas. Y si no cumplen restricciones, son consultas sin restricciones, y si añadimos condiciones, serán consultas con restricciones. En este caso son sin restricciones. Por lo tanto, la tabla de pacientes, si revisamos la primera consulta, nos pide consulta, nombre y ciudad de todos los pacientes. Por lo tanto, aquí solamente vamos a añadir los campos nombre y ciudad, porque quiero consultar solamente esos campos. Le doy a siguiente, le doy a siguiente. Aquí, como no hay ninguna condición, esta me la salto. Siguiente. Y la consulta se tiene que llamar, como vemos aquí, consulta, nombre y ciudad. Consulta, nombre y ciudad. Doy a finalizar y aquí tengo mi primera consulta. Si la quiero ver, hago doble clic y, como veis, me saca el nombre y la ciudad de mis pacientes. ¿Cuál es la otra consulta? La otra consulta es nombre, edad y estado civil de todos los pacientes. De nuevo, utilizo el asistente,
la tabla es la principal, tabla pacientes, y de aquí saco nombre, edad, y estado civil, pero estado civil no está, por lo tanto no es estado civil, es compañía, perdón, es compañía, esto hay que rectificarlo, compañía. Tanto, compañía. Nombre, edad y compañía. Le doy a siguiente, siguiente, no hay ninguna condición, por lo tanto siguiente, siguiente, y el nombre será nombre, edad y compañía. Finalizar. Como veis, esa consulta me saca el nombre, la edad y las compañías. Ya tengo hechas mis dos consultas sin restricciones. Si vemos el enunciado, por último nos pide un informe. A partir de la tabla pacientes, nos pide un informe de compañías de nuestros pacientes, parecida a la consulta anterior, donde tiene que incluir los campos código, nombre, apellidos y compañía. Por lo tanto, vamos al apartado informes, el asistente, le decimos que queremos el informe a partir de la tabla pacientes, con nombre, apellidos y compañía. Solamente esos campos. Siguiente, siguiente, siguiente. Y aquí ya debemos elegir el modelo de informe que queremos. Perdón, es en el punto número 5. Con el ratón vamos señalando. Por ejemplo, este resaltado me gusta. Le damos a siguiente. También aquí le podemos decir si queremos horizontal o vertical. Voy a darle a vertical. Siguiente, y el nombre se tiene que llamar, tal como pone en el enunciado, compañías de nuestros pacientes. Compañías de nuestros pacientes. Le doy a finalizar y aquí tengo el informe. Este informe, como veis, es un documento de Writer, por lo tanto ahora mismo lo que hago es guardar una copia de este documento. Lo llamo compañías de pacientes. Y lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Si vemos el enunciado, eso es lo que dice en este apartado. Guarda el documento de Writer con el nombre compañías de nuestros pacientes. Y por último, dice que tenemos que abrir y editar el informe añadiendo el título, el autor, la fecha, el número de página. Como lo tenemos guardado en el escritorio, como veis lo tenemos aquí, hacemos doble clic, puesto que es un documento de Writer normal y corriente, y vamos añadiendo lo que nos pide. Por aquí el título. Informe de compañías y pacientes. El autor, pues él te añade este por defecto, pero vosotros le ponéis vuestro nombre y apellidos. Él te añade la fecha de hoy. Bueno, pues si la quieres conservar, borras esto y dejas esto. O le añades fecha, 2 puntos, así. Como esto es una tabla, pues podemos disminuir el tamaño de las celdas, aumentarlo, podemos centrar los contenidos, en fin, podemos hacer lo que queramos. Aquí abajo, como veis, está el número de páginas del informe en el pie de página.
Una vez que lo tenemos acabado, pues lo guardamos. Podemos darle directamente a guardar porque ya lo hemos guardado en el escritorio y ya está. Ya tengo en el escritorio el documento. Este archivo de Writer lo tendré que enviar como solución final del ejercicio. Por tanto, para finalizar, guardo la base de datos y guardo el archivo de Writer. Por tanto, la solución que tendré que enviar al profesor será este archivo de base de datos y el Writer con el informe. Espero haberos ayudado y ya os mandaré la siguiente solución. Chao.